Prólogo. La ira de la tierra. El océano dormía, pero no en paz. Bajo sus olas, la voz de un dios recién nacido murmuraba en cada corriente. Poseidón ya no era un ser, era una presencia. El mar había despertado, pero su despertar alteró algo más antiguo, más vasto, más profundo. La tierra comenzó a respirar. Las montañas, que por milenios habían guardado silencio, crujieron con un gemido que atravesó los continentes. Los ríos cambiaron de curso. Los vientos dejaron de obedecer las leyes del cielo. Y desde el núcleo ardiente del mundo, una conciencia ancestral abrió los ojos. Era Gaia, la madre primordial, aquella que había nacido antes que los dioses, antes que la luz, antes incluso que el tiempo. Durante eones, Gaia había permanecido quieta, soportando las heridas del mundo, los mares envenenados, los bosques quemados, las montañas perforadas y los hombres caminando sobre su piel como si no la vieran. Había callado, había observado. Pero con la fusión de Poseidón al océano, su pulso volvió a sentirse en cada raíz, en cada roca, en cada sombra. Y con ese pulso volvió también la ira. El aire se volvió pesado, cargado de un poder que los dioses olvidaron. Zeus, desde lo alto del Olimpo, sintió el temblor que recorría el mundo. Hades escuchó un rugido en las profundidades, un sonido que ni siquiera los muertos podían ignorar. Incluso el mar, ahora consciente, se agitó, temiendo lo que vendría. Porque cuando la tierra se mueve, los dioses tiemblan. Gaia habló por primera vez en milenios. Su voz era un eco que brotaba de cada volcán y cada grieta. He tolerado la arrogancia de los cielos y la ceguera de los hombres, pero la paciencia ha muerto. Ahora, ellos conocerán el peso de lo que destruyeron. Con cada palabra, los continentes se estremecían. Los árboles crecían de forma descontrolada, devorando ciudades. Los mares se alzaban contra la tierra, no por furia del océano, sino por orden de su madre. En las cavernas más profundas, los antiguos titanes, los hijos olvidados de Gaia, comenzaron a despertar. Sus ojos, como brasas bajo la piedra, se abrieron uno por uno, y la tierra tembló como un corazón que vuelve a latir. Los dioses miraron al horizonte. Zeus apretó su rayo. Atenea murmuró una sola palabra. Ella ha despertado. Desde entonces nada volvió a ser lo mismo. La guerra que Poseidón evitó en el mar, ahora renacía en la tierra. Una guerra que no buscaba poder ni gloria, sino venganza. Porque cuando Gaia abre los ojos, no hay cielo, ni mar, ni Dios que pueda detenerla. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada Gaia, el despertar de la Madre Tierra, el último relámpago, el legado de los dioses. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El pulso de la Tierra. El mundo cambió en silencio. No hubo un trueno, ni una explosión celestial. Solo un temblor sutil, un suspiro profundo que recorrió el planeta desde sus entrañas hasta el cielo. Los humanos pequeños e ignorantes lo llamaron terremoto. Era el corazón de Gaia que volvía a latir. En los templos de piedra de Grecia, las estatuas comenzaron a llorar lágrimas de polvo. Los oráculos despertaron gritando en medio de la noche, con los ojos en blanco y la voz poseída. Ella camina de nuevo. La madre ha abierto los ojos. Desde el Olimpo, Zeus observaba el horizonte. Las nubes, normalmente dóciles bajo su mando, ahora giraban sin control, como si el cielo mismo rechazara su autoridad. El dios de los rayos apretó su puño envuelto en electricidad y su voz resonó en los salones de mármol. No puede ser. Gaia fue sellada por los titanes. Ninguna fuerza debería poder. Pero antes de que terminara, el suelo bajo el Olimpo tembló. Una grieta atravesó las columnas eternas del palacio divino. Y por un instante, Zeus sintió miedo. No por un enemigo, sino por la tierra misma. Mientras tanto, en el fondo del mar, Poseidón se agitó. El dios del océano, ahora fusionado con su dominio, sintió el pulso atravesar cada corriente. Los peces nadaron en círculos, las mareas se alzaron y cayeron sin patrón alguno. El mar rugía como una bestia herida, pero no por voluntad propia. Madre, la voz de Poseidón se perdió entre las olas. ¿Qué has hecho? Nada que no me hayan hecho primero. Gaia hablaba a través del mar, de los árboles, de la piedra. Su conciencia no tenía un cuerpo, sino miles.
En cada montaña había una parte de su alma, en cada volcán un fragmento de su furia, y en cada raíz el eco de su venganza. En los reinos del inframundo, Hades observó cómo las paredes de obsidiana se agrietaban. De las profundidades del Tártaro emergían los ecos de los titanes dormidos. Cronos, su padre, aún aprisionado en el abismo, sonrió. «Ella ha despertado, hijo de mi hijo», murmuró entre risas rotas. «La madre viene por ustedes». El dios de los muertos cerró los ojos. Sabía que ni siquiera su reino estaría a salvo, porque la tierra no distinguía entre dioses, hombres o fantasmas. Todos habían nacido de ella, y todos regresarían a su seno. Mientras tanto, en la superficie, los signos eran imposibles de ignorar. Las raíces de los árboles rompían el pavimento de las ciudades humanas. Las flores crecían en un solo día hasta devorar torres de concreto. El cielo se oscureció, no por tormenta, sino por un enjambre de hojas y polvo que se elevaban como un huracán de vida. Y en el centro del Mediterráneo, un nuevo continente comenzó a emerger lentamente del océano. Una masa de tierra negra, humeante, cubierta de cristales verdes que brillaban como venas de fuego. Desde allí, Gaia materializó su forma por primera vez en milenios. Su cuerpo era inmenso, formado por roca, musgo y lava. Sus ojos, dos pozos de luz dorada, reflejaban tanto compasión como furia. Su cabello, una cascada de raíces y ríos, se extendía por kilómetros. Con cada paso el mar retrocedía, las nubes temblaban y el aire mismo parecía inclinarse ante ella. Durante eones fui la madre que dio vida. Su voz retumbó en los corazones de todos los seres vivos. Ahora seré la madre que impone equilibrio. Zeus descendió del Olimpo en un destello. Su rayo iluminó el firmamento, partiendo las nubes en dos. Frente a Gaia, el dios del trueno se sintió pequeño por primera vez. «Detente, madre de todo. Si sigues este camino, destruirás lo que tú misma creaste». Gaia lo miró, y por un momento su rostro mostró tristeza. Luego sonrió, pero era una sonrisa llena de dolor. «¿Crees que no lo sé? Pero a veces hay que romper un mundo para salvar su alma». Una ráfaga de energía recorrió el planeta. Los volcanes estallaron al unísono. Las montañas se elevaron como lanzas de piedra. Los mares rugieron con furia desatada. Y el cielo lloró lluvia de fuego. Los dioses se reunieron una vez más. Zeus, Atenea, Ares, Hades, Hermes. Todos observaban el comienzo de algo inevitable. No era una guerra entre cielos y mares. Era la rebelión de la tierra. Y en su centro, Gaia avanzaba, con la determinación de una madre traicionada y la fuerza de un universo cansado de esperar justicia. Capítulo 2. Los hijos del caos. El rugido del mundo se volvió constante. La tierra no descansaba, respiraba furia en cada grieta, en cada tormenta. Los humanos corrían como hormigas bajo el cielo ardiente, sin entender que aquello no era el fin de su civilización, sino el renacer del principio. En el corazón del nuevo continente que emergió del mar, Gaia caminaba entre montañas aún humeantes. Su cuerpo titánico se mezclaba con la roca y la lava. Su voz vibraba en las entrañas del mundo. Con cada paso el suelo se abría, y de las profundidades surgían ecos. Sus hijos olvidados. «Despertad», susurró, extendiendo sus brazos como raíces. «El tiempo del silencio ha terminado». Primero, el aire se volvió denso, y de las sombras surgió un coloso de piedra negra, con ojos de fuego y un corazón que latía como un tambor ancestral. Era Coto, el titán de la fuerza bruta, cuyo aliento podía partir montañas. Sus pasos hacían temblar los mares cercanos y su voz era un trueno contenido. «Madre», gruñó, «¿por qué me llamas después de tanto tiempo?» Gaia apoyó una mano sobre su hombro pétreo. «Porque los cielos han olvidado su lugar. Los dioses han construido su trono sobre mi espalda, y ahora, hijo mío, lo destruirás». Tras él, la tierra se abrió como una herida. De las profundidades surgieron Briareo, el de los 100 brazos envuelto en magma y furia, y Giges, el titán del eco, cuya voz resonaba en todos los rincones del planeta. Los 3 hermanos se arrodillaron ante su madre, mientras el mundo temblaba al ritmo de su renacer. Pero no fueron los únicos. Desde los ríos negros del Tártaro surgieron las Euménides, las furias, espíritus alados con rostros de mujer y ojos de serpiente. Ellas eran las guardianas del rencor, nacidas del dolor de Gaia cuando los dioses destruyeron a sus primeros hijos. Una de ellas habló, su voz era un silbido entre el viento y el fuego. «Madre de todo, el odio de los siglos aún arde en nosotras.
¿Qué deseas? Gaia las miró, y por primera vez su semblante se volvió severo. Deseo justicia, no más cadenas, no más súplicas. El Olimpo caerá, y con él el orgullo de los dioses. Las furias gritaron al unísono, un canto de guerra que oscureció el sol. Las aves cayeron del cielo, los mares hirvieron. El grito de las hijas del caos se extendió por el mundo, y hasta los mortales lo escucharon en sus sueños. Mientras tanto, en el Olimpo, los dioses observaban con horror la resurrección de los antiguos. Atenea se adelantó, su armadura dorada reflejando los relámpagos del miedo. «Padre», dijo con voz firme, «si los titanes vuelven, ninguna muralla divina podrá contenerlos». Zeus guardó silencio. El relámpago en su mano crepitó con inquietud. Había vencido a su propio padre, Cronos, en una guerra que costó siglos. Pero ahora comprendía que esa victoria fue solo una pausa, un interludio antes del verdadero juicio. Ares, impaciente, golpeó su lanza contra el suelo celestial. «Entonces que venga la guerra, que el trueno responda al rugido de la tierra». Zeus lo miró con desdén. «Cállate, hijo, no entiendes lo que se levanta. Esto no es una batalla, es un juicio». Hermes descendió de los cielos trayendo noticias desde el mundo mortal. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido. «Señor, los humanos rezan a Gaia, la llaman Madre Salvadora. Creen que los dioses los abandonaron». Zeus apretó los dientes. Cada plegaria que antes ascendía al Olimpo ahora se dirigía al suelo. Cada templo que veneraba al rayo se inclinaba ante la tierra. Los dioses estaban perdiendo su fuerza, porque su poder provenía de la fe de los hombres, y los hombres ya no los miraban hacia arriba, sino hacia abajo. De vuelta en su santuario de piedra, Gaia observaba cómo la vida regresaba en formas monstruosas. Los mares parían criaturas antiguas, serpientes de 3 cabezas, ballenas con ojos humanos, bestias olvidadas por el tiempo. Los bosques rugían como ejércitos, y las montañas se movían como si tuvieran alma. «No quiero destruirlos», susurró Gaia, aunque su voz hacía temblar los continentes. «Pero no me dejáis otra opción». De las sombras del continente emergió una figura diferente, más pequeña que los titanes, pero con una energía imposible de describir. Su piel era oscura como la noche antes de la creación, y su mirada ardía como una estrella moribunda. «Madre, ¿me recuerdas?», preguntó. Gaia lo miró con curiosidad y un destello de ternura. «Eres el primero que surgió del caos, mi verdadero hijo». El ser sonrió. Era Erebo, el dios de la oscuridad primordial, anterior incluso a los dioses olímpicos. «He dormido demasiado», dijo. «Pero si tú despiertas, madre, yo caminaré contigo. Los cielos volverán a conocer el miedo». Gaia extendió una mano sobre él y el mundo se sumió en sombra durante 7 días. Cuando la luz regresó, las estrellas titilaban débiles, como si dudaran de su propia existencia. «El caos regresa», susurró la tierra, y con él, el equilibrio. En el Olimpo, Zeus levantó su rayo y proclamó a los cielos: «Convocad a todos. Ningún dios quedará fuera de esta guerra. Si Gaia busca redención, que la encuentre entre truenos y fuego». Y así comenzó la segunda guerra de los dioses, no entre hermanos ni por tronos, sino entre la creación y su creadora. Capítulo 3. El juicio del cielo. El Olimpo ardía con un resplandor dorado, pero no de gloria, sino de miedo. Las columnas eternas temblaban con cada rugido que llegaba desde la tierra, y el aire olía a tormenta. Por primera vez en eones, los dioses se reunieron no por orgullo, sino por temor. En el salón del trueno, Zeus permanecía de pie ante el trono celestial con su rayo en la mano. Su mirada se perdía en el horizonte, donde la línea entre el cielo y la tierra ya no existía. Las nubes, otrora obedientes, ahora giraban con rabia, alimentadas por un poder que ni él podía controlar. Uno a uno los dioses fueron llegando. Atenea, con sus ojos fríos y su lanza resplandeciente. Apolo, cuyo brillo se había apagado. Hermes, nervioso, observando el suelo como si temiera que se abriera bajo sus pies. Ares entró último, arrastrando su espada contra el mármol, dejando una línea de fuego detrás. «Padre», dijo Atenea con voz firme, «no podemos esperar más. Los titanes caminan sobre el mundo y Gaia los guía. Si no actuamos ahora, su ira alcanzará incluso el cielo». Zeus no respondió al instante. Su silencio era más pesado que cualquier trueno. Finalmente habló, su voz resonando como un relámpago que no golpea,
pero anuncia la tormenta. ¿Y qué propones, hija mía? ¿Una guerra contra nuestra madre? ¿Una guerra contra la tierra misma que nos dio forma? Ares sonrió con desdén. No hay madre ni padre cuando el enemigo levanta un ejército. Que los titanes vuelvan a las sombras o que ardan con ellas. Un murmullo recorrió el consejo. Afrodita apartó la vista, incapaz de soportar la idea de un mundo sin belleza. Dionisio, usualmente ebrio de risas, ahora guardaba silencio, su copa vacía. Hermes fue el único que se atrevió a hablar con franqueza. No se trata solo de Gaia, los humanos están con ella. La fe que nos sostenía se desvanece. Ya no oran al cielo, hablan con la tierra. Y los dioses, sin fe, somos solo ecos. Las palabras resonaron como una herida abierta. Zeus apretó el mango de su rayo y una chispa de furia recorrió el salón. El trono del Olimpo tembló y la tormenta afuera rugió como si compartiera su cólera. Entonces que vuelvan a creer, tronó Zeus. Si los hombres han olvidado el cielo, les recordaremos lo que es mirar hacia arriba. Ares golpeó su lanza contra el suelo. Eso es, que la guerra despierte su miedo. El terror también es una forma de fe. Atenea lo miró con desprecio. Eres un idiota si crees que el miedo da poder. Gaia no lucha por dominio, lucha por justicia. Y los humanos la escucharán porque ella sangra por ellos. Zeus bajó la mirada cansado. El peso de los siglos lo aplastaba más que el trono dorado en el que se sentaba. Sabía que Atenea tenía razón, pero también sabía que no podía rendirse. Si el cielo cae, pensó, caerá todo lo que alguna vez existió. El aire se volvió espeso. Una sombra descendió sobre el salón, oscureciendo incluso la luz de Apolo. Era Hades que emergía del vacío, su capa de obsidiana ondeando como humo. «Hermano», dijo, su voz profunda como un eco del abismo, «he visto el Tártaro. Las cadenas están rotas. Los titanes no caminan solos. Erebo los guía. El nombre heló el aire. Incluso los rayos de Zeus se apagaron un instante». «¿Erebo?», susurró Hermes, retrocediendo. «El dios de la oscuridad, el que existió antes que nosotros». Hades asintió lentamente. El primero que respiró el caos. El primero que llamó madre a Gaia. Y ahora ha regresado para sumergir el mundo en la sombra de donde vino. Ares sonrió confiado. «Entonces que venga. El fuego corta la oscuridad». «No, idiota», gruñó Hades. «La oscuridad no se corta, te devora». El consejo quedó en silencio. Zeus se levantó del trono. El sonido de su rayo partió el aire, iluminando los rostros tensos de los dioses. «Entonces decide está dicho», dijo. «Reuniremos a los ejércitos celestiales, forjaremos las armas antiguas y juraremos no descansar hasta que Gaia y sus séquitos sean enviados de nuevo al abismo». Atenea cerró los ojos sabiendo que el destino ya estaba sellado. Ares gritó un rugido de guerra. Hermes desapareció en un destello, llevando el mensaje a cada rincón del cielo. Y en ese instante, el Olimpo comenzó a prepararse. Los cielos se llenaron de forjas ardientes, donde Hefesto moldeaba rayos y lanzas con fuego divino. Las ninfas del aire entonaban cánticos que hacían vibrar los truenos. Las estrellas mismas se alinearon, como si supieran que serían testigos del fin. Pero mientras el Olimpo reunía su ejército, algo antiguo observaba desde el abismo. En el corazón de la sombra, Erebo sonrió. «Que los cielos se armen», y susurró, «porque la oscuridad ya está dentro de ellos». Sus palabras se extendieron como un eco que cruzó los reinos, alcanzando el oído de Gaia. Ella levantó la vista hacia el cielo, donde los relámpagos formaban un muro luminoso, y murmuró con tristeza. «Ellos aún creen que la luz puede salvarlos». El suelo tembló, y los volcanes respondieron. Los titanes alzaron sus armas. Los mares rugieron, el cielo brilló, y así, bajo un firmamento dividido entre fuego y sombra, comenzó el juicio del cielo. No era solo una guerra, era una sentencia, y los dioses estaban a punto de descubrir que incluso el cielo puede ser juzgado. Capítulo 4. La forja del rayo. El Olimpo ya no dormía. Las estrellas sobre él titilaban como brasas en una fragua divina. En cada rincón del cielo resonaban los golpes de martillos, el susurro de hechizos y el rugido de los vientos antiguos. La guerra aún no había comenzado, pero el mundo ya la sentía. En el corazón del monte sagrado, dentro de una caverna ardiente que ningún mortal podría soportar, Hefesto, el dios herrero, martillaba sin descanso.
Sus brazos cubiertos de ceniza brillaban con el reflejo del fuego eterno. Cada golpe hacía vibrar la montaña. Cada chispa era un destello de poder. Frente a él, sobre un yunque de adamantio, reposaba el metal más puro que existía, el núcleo del relámpago. Zeus había ordenado su creación, pero Hefesto sabía que no era un simple rayo. Era un arma destinada a los dioses mismos. «El juicio del cielo», murmuró entre dientes mientras el sudor caía como lava. «Incluso la luz puede volverse juicio». A su alrededor, los cíclopes, sus antiguos aprendices, lo ayudaban lanzando fragmentos de estrella al fuego. El aire estaba tan cargado de energía que cada respiración dolía. Y sin embargo, Hefesto continuó, martillando el destino del Olimpo. Desde lo alto, Atenea descendió envuelta en una luz plateada. Su armadura relucía, pero su rostro estaba serio, marcado por la duda. Observó el trabajo de Hefesto y habló en voz baja, como si temiera que el fuego la escuchara. «Hefesto, dime la verdad. ¿Crees que el rayo podrá detenerla?» El dios no respondió al instante. Levantó el martillo una última vez y lo dejó caer con toda su fuerza. El sonido recorrió la montaña como un trueno contenido. Entonces la miró. Nada detiene a una madre que sufre, Atenea. Ni el fuego, ni el trueno, ni el miedo. Pero los dioses no saben rendirse. Así que le daremos al cielo la última palabra. Ella frunció el ceño, notando algo en el tono de su voz. «Hablas como si no creyeras en la victoria». Hefesto soltó una carcajada amarga. «No se trata de creer, se trata de sobrevivir». La diosa de la sabiduría guardó silencio, observando cómo el rayo tomaba forma. Una lanza hecha de pura energía, viva, pulsante, que parecía contener dentro de sí el rugido de 1000 tormentas. Cada chispa que brotaba de ella iluminaba los muros con figuras, titanes, dioses, monstruos, todos devorándose entre sí. Así siempre ha sido, pensó Atenea. La creación nace del caos, y el caos vuelve para reclamar su lugar. Mientras tanto, fuera de la fragua, en los corredores del Olimpo, Hermes se movía con sigilo. Su misión no era entregar mensajes, sino escuchar. Los rumores se extendían como humo. Algunos dioses comenzaban a dudar de Zeus. Afrodita murmuraba que la guerra destruiría toda la belleza del mundo. Apolo decía que la luz no podía luchar contra su propia madre. Y en los jardines celestiales, incluso las ninfas susurraban plegarias a Gaia, temiendo su cólera. Hermes sabía lo que significaba. El Olimpo se agrieta desde dentro. Siguió su instinto hasta la sala del consejo, donde Hera, reina del cielo, observaba el mundo desde el borde de una nube. Su mirada era fría, más profunda que el abismo. «Zeus está ciego», dijo sin girarse. «Cree que esta guerra es por justicia, pero en el fondo, solo teme perder su trono». Hermes no respondió. Sabía que Hera no buscaba un diálogo, sino una confesión. Ella continuó. «He visto lo que Gaia hace. No destruye por placer, restaura. El dolor que sentimos es el precio del equilibrio». El mensajero la observó con cautela. «¿Estás diciendo que deberíamos rendirnos?» Hera lo miró y sus ojos brillaron como cuchillas. «No. Estoy diciendo que si el cielo debe caer, quiero decidir cómo cae». Hermes se estremeció. Sabía lo que eso significaba. Hera no planeaba luchar junto a Zeus. Planeaba traicionarlo. En ese instante un trueno sacudió el Olimpo. El sonido provenía del corazón de la montaña. La fragua había terminado su canto. Hefesto salió cubierto de hollín, sosteniendo el rayo recién forjado. El arma brillaba con un fulgor tan intenso que incluso los dioses apartaron la vista. Zeus descendió de los cielos, envuelto en tormentas. Cuando tomó el rayo, el mundo tembló. «Con esto», declaró, «el cielo juzgará a la tierra, y aquel que desafíe mi luz quedará reducido a cenizas». Los dioses aclamaron, aunque sus voces estaban cargadas de duda. Solo Atenea guardó silencio. Podía sentirlo. Ese rayo no era solo un arma, era una sentencia, y cada chispa que emanaba de él susurraba lo mismo. Todo lo que nace debe morir. Mientras el Olimpo celebraba, Hermes desapareció entre las sombras, llevando consigo el secreto de Hera. Debajo de las nubes, en el abismo del mundo, Gaia abrió los ojos. Había sentido el nacimiento del nuevo rayo, y su voz, como un terremoto bajo los mares, resonó en la distancia. «Hijo mío, si el trueno se alza, deja que la oscuridad lo consuma». Erebo emergió del horizonte como una noche viva.
El fuego del Olimpo reflejaba su silueta, una sombra que devoraba la luz. Con una sonrisa extendió sus manos hacia el cielo y susurró: que la fragua de los dioses se convierta en su tumba. El destino ya estaba escrito, el trueno estaba listo, y la oscuridad también. Capítulo 5. El primer trueno. El cielo amaneció con un silencio imposible. Ni el viento se atrevía a moverse. Era el preludio de algo que el mundo no había sentido desde la creación, la ira de un dios naciendo. En lo alto del Olimpo, Zeus se alzaba sobre su trono, el rayo recién forjado en su mano, y su mirada recorría el horizonte, donde el mar se mezclaba con la niebla, donde los bosques se agitaban bajo un temblor invisible. Sabía que la tierra lo escuchaba. Sabía que su madre, Gaia, también. El juicio comienza hoy, declaró, su voz resonando como un trueno contenido. Que la tierra recuerde quién gobierna el cielo. A su lado Atenea ajustó su lanza, mientras Ares golpeaba su escudo con furia impaciente. Hera, en cambio, permanecía inmóvil, sus ojos ocultos tras una serenidad calculada. Solo Hermes notó el leve temblor en sus dedos. Era el pulso del engaño. Abajo, en los abismos donde la luz no llega, Gaia abrió los brazos. Su cuerpo era la misma tierra, sus venas los ríos, su respiración las tormentas. A su alrededor, los titanes despertaban de un sueño milenario. Montañas enteras se movían, y de sus grietas emergían seres cubiertos de lava, piedra y sombra. A su lado Erebo se alzó, envuelto en oscuridad líquida. Su voz era como un eco dentro del alma. El rayo ya ha nacido, madre. El cielo ha encendido su furia. Gaia lo miró con tristeza y orgullo. Entonces nosotros encenderemos la nuestra. El mundo no pertenece a quienes lo observan desde arriba, sino a quienes lo sienten bajo sus pies. De su pecho brotó una luz verde, viva, antigua. Cada pulso hacía florecer el suelo y quebrar la roca. Los árboles rugían, los ríos se levantaban, y los animales, antiguos guardianes de la vida, emergían de sus madrigueras como soldados del caos. Si los dioses olvidaron su origen, pensó Gaia, entonces el origen los recordará a ellos. El Olimpo respondió con fuego. Zeus alzó el rayo y lo lanzó hacia la tierra. Un destello blanco rasgó el cielo y cayó sobre una montaña lejana. El impacto fue tan devastador que el aire mismo pareció morir por un instante. El primer trueno había nacido. El sonido viajó por el mundo como una ola de destrucción. Bosques enteros ardieron. Mares se levantaron en muros de agua. Las bestias huyeron sin saber de qué. El cielo rugía con furia divina, pero bajo su resplandor, algo se movía. Entre las ruinas de la montaña, Erebo emergió, su cuerpo hecho de sombras ondulantes. El rayo lo había atravesado pero no destruido. Sonrió, una sonrisa que devoraba la luz misma. Hermoso padre, susurró al cielo, tu fuego me dio forma. Permíteme devolvértelo. Extendió sus brazos y del suelo brotaron columnas de oscuridad que se elevaron hasta las nubes. El día se convirtió en noche. Los rayos de Zeus se estrellaban contra aquel velo sin efecto alguno. El trueno chocaba con el silencio, y el silencio vencía. Desde el Olimpo los dioses observaron con horror. Ares desenvainó su espada, gritando de rabia. «Basta de esperar, llevemos la guerra a la tierra». Zeus asintió. «El cielo caerá sobre el mundo, y el mundo caerá ante el trueno». Los dioses descendieron. Cientos de figuras doradas, envueltas en fuego y viento, cruzaron los cielos como meteoros. Cada golpe suyo levantaba montañas. Cada paso hacía temblar los mares. Los titanes respondieron con rugidos que quebraron los cielos. El aire se llenó de relámpagos, rocas y fuego líquido. En medio del caos, Poseidón levantó su tridente y rugió desde los océanos. Las olas se alzaron tan alto que cubrieron continentes enteros. Pero Gaia no temía a sus hijos. Su voz retumbó en todos los corazones. ¿Así me pagáis, hijos míos? ¿Con destrucción lo que os di con amor? Zeus lanzó otro rayo directo al corazón del mundo. No eres madre, Gaia, eres prisión. Y hoy, la libertad del cielo te romperá. El impacto abrió un abismo. Del fondo emergió fuego, sombras y polvo. El mundo mismo parecía llorar. Atenea desde el aire observaba todo y comprendía. Esta guerra no tiene vencedor. Solo el mundo pierde. Cuando Erebo levantó su mirada, sus ojos reflejaron el trueno mismo. El rayo de Zeus volvió a caer, pero esta vez la oscuridad lo absorbió. El cielo se partió en dos. Una mitad ardía con luz divina,
La otra se hundía en tinieblas absolutas. El primer trueno había resonado, y con él el equilibrio del cosmos se había roto. El mar rugía, los montes se desangraban, el aire se partía en gritos. Hermes corrió entre los dioses, llevando mensajes que ya no podían salvar a nadie. Hera observó desde lo alto, su plan en marcha. Sabía que cuando ambos bandos se destruyeran, el trono del cielo quedaría vacío, y alguien tendría que ocuparlo. El trueno retumbó una última vez. Zeus cayó de rodillas exhausto, mientras la oscuridad de Erebo lo envolvía lentamente. Gaia miró al cielo, sus lágrimas cayendo como lluvia. El primer trueno ha hablado, y su eco será eterno. Capítulo 6. La caída del cielo. El trueno había hablado, y su eco aún resonaba en las ruinas del mundo. El aire olía a ceniza y mar, a metal fundido y sangre divina. Sobre los campos destrozados, los cuerpos de los dioses yacían mezclados con los de los titanes. Nadie distinguía la luz de la sombra. Zeus, cubierto de heridas que ardían como soles, se levantó entre los escombros del Olimpo. Su mirada, antes llena de orgullo, ahora estaba perdida, buscando entre la bruma un sentido a la destrucción que él mismo había invocado. El cielo sobre su cabeza se había agrietado. Grietas luminosas recorrían la bóveda celeste, como si el firmamento estuviera sangrando. A lo lejos, Erebo se alzaba como un gigante de oscuridad. No caminaba, flotaba, extendiendo su manto sobre el horizonte. Cada vez que su sombra tocaba una montaña, ésta se deshacía. Cada vez que el trueno intentaba golpearlo, el sonido se apagaba antes de nacer. Atenea descendió junto a Zeus, su lanza destrozada, su armadura ennegrecida por el fuego. «Padre», dijo con voz rota, «el Olimpo se está cayendo. Las columnas del cielo no resistirán otra tormenta». Zeus respiró con dificultad. «Entonces el cielo morirá conmigo», susurró, mirando hacia arriba. Sus ojos reflejaban el fuego del rayo que aún sostenía. Era su gloria y su condena. Ares, cubierto de sangre divina, irrumpió entre los escombros. «Padre, los titanes avanzan. Prometeo y Océano han roto las murallas del norte. Los mares se levantan contra nosotros». «¿Y los demás?», preguntó Zeus sin girarse. Ares bajó la mirada. «Poseidón lucha contra sí mismo. Su furia ha dividido el mar en dos. Apolo cayó. La luz lo abandonó». Zeus cerró los ojos. El viento soplaba entre los templos derrumbados. En algún lugar, una estatua de su propia figura se desplomó y se rompió en 1000 fragmentos. Atenea lo miró, comprendiendo lo que significaba. El símbolo del poder del cielo ya no existía. Mientras tanto, Hera observaba todo desde lo alto de una nube rota. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos ardía una determinación helada. «Así cae el imperio del trueno», susurró. «Así termina la era del miedo». Hermes apareció a su lado, jadeante. «¿Qué has hecho, Hera? Las fuerzas del Olimpo se están desmoronando. Si el cielo cae, caeremos todos». Ella sonrió, apenas un gesto. «A veces, Hermes, para que algo viva, debe morir primero». Con un movimiento de su mano dejó caer un anillo de oro al abismo. Era el sello del pacto antiguo, aquel que unía a los dioses bajo la voluntad de Zeus. El anillo brilló un instante antes de ser devorado por la oscuridad. El pacto se rompió. El Olimpo ya no tenía rey. Abajo la tierra rugió con fuerza renovada. Gaia sintió el momento exacto en que el cielo perdió su equilibrio. Su voz retumbó en el corazón de cada ser vivo. El ciclo vuelve a empezar. El Hijo destruye al Padre, y el mundo se renueva en la ruina. Los titanes avanzaron, cada paso suyo un terremoto. Atlas levantó los brazos sosteniendo un pedazo del cielo roto. Cronos, con su reloj de sombras, marcaba el fin de una era. Pero Erebo, él no buscaba restaurar, él quería devorar. «El tiempo no necesita equilibrio», dijo, su voz resonando en todas partes. «Solo necesita silencio». Abrió sus brazos y la oscuridad se extendió. Las estrellas se apagaron una a una. El sol tembló, y el trueno, la voz más antigua del cielo, se quebró en un gemido. Zeus levantó el rayo, temblando. Su poder aún ardía, pero su cuerpo ya no podía sostenerlo. «Si debo caer», gritó con furia, «caeré ardiendo». Saltó hacia el abismo lanzando su arma directamente al corazón de Erebo. El impacto fue tan colosal que el mundo entero se detuvo. La luz y la sombra se fundieron, creando un relámpago que partió los cielos. Durante un segundo eterno todo fue blanco. Y luego, silencio. El trueno había muerto. El cielo colapsó.
Los templos se disolvieron en polvo dorado, las nubes se convirtieron en ceniza. El Olimpo cayó, no con un grito, sino con un suspiro. Atenea abrió los ojos entre la destrucción, buscó a su padre, pero solo encontró un trono vacío flotando entre los restos. De él colgaba un rayo quebrado, aún chispeando con los últimos destellos de un dios. Ella cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro, no solo por Zeus, sino por todo lo que habían perdido. Los dioses ya no eran eternos. El cielo ya no era inmortal. En la distancia, entre las sombras del abismo, Erebo aún respiraba. Su forma era fragmentada, pero viva. Incluso la luz necesita un final, susurró. Y yo soy ese final. El viento trajo consigo el olor a sal y piedra húmeda. Del mar emergió Poseidón, mirando el cielo vacío. «Hermano», murmuró, ¿era este el precio de tu trono? El océano rugió como si respondiera. Las aguas se elevaron, cubriendo lo que quedaba del Olimpo. Y así, bajo un diluvio sin fin, el cielo desapareció. Solo quedaron las sombras, los ecos y un silencio tan profundo que parecía eterno. Hasta que en medio de la nada una chispa azul brilló débilmente. Una sola gota de trueno. Una promesa. Porque incluso cuando el cielo cae, el relámpago siempre busca volver a nacer. Capítulo 7. El eco del relámpago. El silencio después de la tormenta no era paz, era duelo. El mundo entero parecía contener la respiración. Las nubes, rotas y vacías, flotaban sin rumbo. Las montañas lloraban ríos de fuego y el mar, que antes rugía con furia, ahora temblaba como si lamentara su propia existencia. En el vacío donde alguna vez se alzó el Olimpo, solo quedaban ruinas suspendidas entre relámpagos moribundos. Y entre esos destellos algo se movía. Una chispa azul minúscula pero viva. El último fragmento del trueno. El eco del dios caído. Flotaba entre la bruma como un corazón que se negaba a dejar de latir. Cada pulso iluminaba el polvo dorado que aún caía del cielo destruido. El relámpago buscaba algo, o a alguien. Atenea lo sintió antes de verlo. Caminaba entre las ruinas, sus pasos resonando en el vacío. El silencio la seguía, como si incluso el viento temiera romperlo. Su armadura estaba destrozada, su lanza rota, pero su mirada seguía firme. «Padre», susurró, «¿esto es lo que queda de tu poder?» Un suspiro. La chispa respondió con un destello leve, acercándose a ella, flotando frente a su rostro. Por un instante, Atenea vio dentro de la luz imágenes del pasado, el rostro de Zeus, la fragua de Hefesto, el primer trueno partiendo el cielo. Y luego, oscuridad. «No», murmuró ella retrocediendo un paso. «Yo no soy tú. Yo no debo ser tú». Pero el rayo persistió. Cada vez que Atenea daba un paso atrás, la chispa se acercaba más, brillando con más fuerza, hasta que finalmente la tocó. Un sonido ensordecedor llenó el aire. El cielo se encendió una vez más. Durante un segundo eterno, el trueno volvió a existir. El cuerpo de Atenea se arqueó, sus ojos se tornaron blancos. Sintió el peso del universo, la ira, el orgullo, la soledad de un dios que había gobernado sobre todo. Y perdido todo. Cayó de rodillas. Su respiración era fuego. El trueno estaba dentro de ella. En ese instante una sombra se movió entre la bruma. Hermes apareció, su túnica hecha jirones, su mirada llena de temor y esperanza. «Atenea, ¿qué has hecho?» Ella levantó la vista. Sus ojos ya no eran los mismos. Brillaban con un fulgor que no pertenecía a este mundo. «No lo sé», respondió con voz temblorosa. «No lo elegí. El trueno me eligió a mí». Hermes la ayudó a levantarse, pero el suelo bajo ellos comenzó a temblar. Desde el fondo del abismo una risa profunda resonó como un terremoto. Erebo, el dios de la oscuridad, aún vivía. «Así que el rayo no murió», susurró su voz extendiéndose por el aire como humo venenoso. «Solo cambió de cuerpo». El cielo ennegrecido comenzó a agitarse. Columnas de sombra se alzaron del suelo rodeando a Atenea y Hermes. Cada sombra tenía forma humana, pero sus ojos eran vacíos, devorados por la noche. Atenea apretó los dientes. El trueno dentro de ella ardía, pidiendo liberarse, pidiendo gritar. Pero sabía lo que significaba usarlo. Volvería a repetir los errores de Zeus. «No», murmuró. «No más destrucción». Erebo rió. «La compasión es el último error de los dioses». Una ola de oscuridad se abalanzó sobre ellos.
Hermes gritó intentando protegerla, pero fue arrastrado. Atenea cerró los ojos. El trueno rugió dentro de su pecho. El eco del relámpago no obedece al miedo, susurró una voz dentro de ella, la voz de Zeus. Atenea alzó sus manos. El cielo se partió en dos. Una luz azul, pura, imposible, surgió de su cuerpo y se expandió como una ola divina. La oscuridad fue desgarrada. Las sombras se desvanecieron gritando, reducidas a cenizas etéreas. Erebo retrocedió su forma tambaleante. El relámpago había vuelto, pero Atenea ya no era la hija del cielo, era su nueva dueña. El trueno se apagó lentamente. El aire quedó denso, pesado, cargado de energía. Hermes cayó al suelo jadeando mientras la miraba con una mezcla de miedo y asombro. Atenea, susurró, el rayo te ha cambiado. Ella no respondió. Miraba el horizonte, donde el sol intentaba levantarse entre las nubes rotas. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y polvo, pero en sus ojos ardía la determinación de una era nueva. El cielo cayó por su orgullo, dijo con voz firme. Yo lo levantaré, por su memoria. A lo lejos el mar rugió. Poseidón emergió entre las olas, observando el resplandor del trueno. Por primera vez en siglos sonrió. Entonces, aún hay esperanza. Pero en lo profundo de la oscuridad, Erebo sonrió también. Déjala creer, susurró mientras se desvanecía en el abismo. Cada luz solo existe para crear una sombra más profunda. El viento sopló. Las nubes se abrieron lentamente, revelando un cielo herido pero vivo, y en lo alto una chispa azul cruzó el firmamento. El eco del trueno aún no había dicho su última palabra. Capítulo 8. La hija del trueno. El amanecer llegó teñido de ceniza. El mundo, aún temblando tras el rugido del trueno, miraba al cielo con temor. Había vuelto la luz, sí, pero no era la misma. Era más fría, más pesada, como si el propio relámpago desconfiara de la paz que había creado. Atenea caminaba entre los escombros del antiguo Olimpo. Sus pasos dejaban huellas que chispeaban con energía azul, como si la tierra misma recordara quién habitaba dentro de ella. Cada inhalación traía un destello de poder, cada exhalación un suspiro de tormenta. El trueno no dormía, el trueno observaba. Hermes la seguía en silencio, sosteniendo su bastón roto con la mirada clavada en su espalda. Había viajado con dioses y visto la muerte de reinos, pero jamás había sentido tanto miedo como ahora, viendo a Atenea en silencio. La sabiduría y la razón se mezclaban en su alma con algo salvaje, algo que no le pertenecía. ¿A dónde vamos?, se preguntó, su voz temblando apenas. A donde el trueno me guíe, respondió Atenea sin girarse. El viento sopló con un murmullo distante, trayendo un eco que parecía venir del fondo del tiempo. Un nombre, repetido entre los relámpagos muertos. Zeus. Por primera vez desde su renacimiento, Atenea se detuvo. Cerró los ojos. Dentro de ella sintió el pulso del trueno, latiendo como un corazón que no era el suyo. Padre, susurró, si de verdad sigues aquí, guíame. Pero el trueno no respondió, solo rugió. Una ráfaga de energía atravesó el aire. Las nubes se abrieron en espiral sobre su cabeza y del horizonte surgió una tormenta que no había sido llamada por nadie. Trueno sin maestro, luz sin misericordia. El cielo mismo la estaba probando. Atenea levantó la vista. El viento la azotaba, su cabello se mezclaba con la electricidad, su piel brillaba con reflejos divinos. Dio un paso al frente. El trueno dentro de ella rugió en sincronía con la tempestad. Hermes retrocedió. Atenea, no. Si lo liberas no podrás controlarlo. Pero ya era tarde. La tierra se partió bajo sus pies. El aire ardió con fuego azul. Un rayo descendió directo sobre ella, pero no la destruyó. La abrazó. Y en ese instante Atenea gritó. No era un grito humano ni divino. Era el rugido del cielo. El sonido del nacimiento de una era. Los rayos danzaban a su alrededor, trenzándose en su piel, formando símbolos antiguos, marcas que brillaban como constelaciones vivas. El trueno hablaba a través de su cuerpo. Zeus, o lo que quedaba de él, despertaba en ella. Cuando el silencio volvió, Atenea estaba de rodillas. Su respiración era fuego y luz. Hermes corrió hacia ella, pero algo lo detuvo. Sus ojos. Ya no eran los de la diosa de la sabiduría, eran los del trueno. Puros, infinitos, implacables. Atenea, susurró. Ella lo miró pero no lo reconoció.
En su mente dos voces luchaban, la suya, serena, razonada, y la de Zeus, imponente, devoradora. El trueno no necesita sabiduría, el trueno solo obedece al poder. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. Hermes retrocedió entendiendo lo que estaba pasando. Atenea estaba siendo consumida. El trueno la estaba eligiendo, o reemplazando. Ella se llevó las manos a la cabeza gritando. Las chispas salían de sus dedos, el suelo se derretía a su alrededor. Veía recuerdos que no eran suyos, las guerras antiguas, el nacimiento de los dioses, los relámpagos que dieron forma al mundo, y luego, la caída, el instante en que Zeus fue devorado por su propia soberbia. Atenea se levantó lentamente. Su voz cuando habló era un eco doble, la suya y la del dios que llevaba dentro. Si el cielo cayó por su orgullo, yo no repetiré su error. El trueno se agitó dentro de ella, furioso, pero obedeció. Por un momento el poder se estabilizó, y el relámpago se inclinó ante su voluntad. Hermes respiró con alivio. Lo lograste, lo controlas. Atenea sonrió débilmente. Por ahora. Pero en las profundidades de la tormenta, Erebo observaba. Sus sombras serpenteaban entre las nubes, susurrando con deleite. Incluso la luz más pura puede ser tentada, murmuró. Y cuando el trueno crea, la oscuridad renace. Las olas del mar se elevaron en la distancia. Del fondo abisal emergió Poseidón, su tridente brillando con reflejos verdosos. Su mirada era grave, antigua, conocedora. Se acercó a la orilla y miró hacia el cielo, donde Atenea, aún rodeada de relámpagos, extendía los brazos. «Hija del trueno», dijo con voz profunda, «el mundo no resistirá otra guerra entre dioses». Atenea lo miró desde las alturas. Su rostro era mitad compasión, mitad tormenta. «Entonces ayúdame, hermano del mar», respondió. «El trueno no busca guerra, busca redención». Poseidón alzó el tridente, y el mar respondió. Por primera vez desde la caída del Olimpo, las aguas y los cielos hablaron el mismo idioma. Hermes miró la escena, comprendiendo que un nuevo pacto estaba naciendo. Zeus había muerto, pero su herencia no. Había tomado una nueva forma, una nueva diosa, una nueva era. Y en lo más profundo de las tinieblas, Erebo rió con voz de abismo. «Déjalos creer en su luz. Cuando llegue la noche eterna, su trueno solo servirá para guiarme el camino». El cielo tronó una última vez. El eco resonó por todo el mundo, y entre los rayos que cruzaban el firmamento, una nueva constelación nació, la hija del trueno. Capítulo 9. La tormenta del fin. El cielo había callado. Durante días no hubo trueno, ni relámpago, ni lluvia. Solo un silencio pesado, infinito, como el aliento contenido del universo antes del grito final. Atenea se mantenía en lo alto del monte Otris, el nuevo corazón del cielo. A su alrededor la tormenta dormía, encadenada por su voluntad. El trueno obedecía, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro de su padre resonando en su mente. «El poder no se controla, hija mía, solo se sobrevive». A lo lejos, el mar se agitaba bajo una luna moribunda. Poseidón observaba desde las profundidades con el tridente apoyado sobre la roca esperando la señal. Sabía que el fin estaba cerca, porque las estrellas mismas habían comenzado a desvanecerse. Erebo había despertado. Desde los abismos del caos, su sombra se levantó como una marea negra que devoraba los cielos. Los relámpagos morían al tocarla. Las montañas se disolvían en su paso. Su voz resonó por los cuatro vientos, helando incluso el fuego divino. Los dioses jugaron con la creación. Ahora, la oscuridad cobrará su deuda. Atenea abrió los ojos. El trueno rugió dentro de ella impaciente. «Entonces ve en sombra del principio», murmuró. «Si quieres consumir la luz, empieza por mí». El cielo estalló. Una grieta gigantesca cruzó la bóveda celeste. De ella emergió Erebo, una figura hecha de humo y noche líquida. Su rostro no era uno, sino 1000, rostros de dioses olvidados, de mortales perdidos, de todos los sueños devorados por la oscuridad. Su mirada se posó sobre Atenea, y el aire se volvió pesado, sofocante. «La hija del trueno», susurró. «La que pretende reinar donde los viejos dioses cayeron». «No busco reinar», respondió ella. «Solo restaurar el equilibrio que tu sombra destruyó». Erebo rió, un sonido que hizo sangrar al cielo. «El equilibrio es una mentira. La luz existe solo para alimentar mi hambre». Con un gesto la oscuridad se expandió.
Los mares se elevaron en olas negras. Los relámpagos fueron tragados por la sombra. El mundo entero tembló. Atenea extendió los brazos, dejando que la tormenta la envolviera. El trueno volvió a rugir, más fuerte que nunca. Relámpagos azules descendieron desde las nubes, marcando su cuerpo con runas divinas. Cada rayo que caía era un latido de Zeus dentro de ella. Si la oscuridad es eterna, dijo, alzando la voz sobre el rugido del cielo, entonces que el trueno sea su final. Y el combate comenzó. El mar se abrió con un rugido. Poseidón emergió del abismo lanzando columnas de agua que chocaban con la sombra de Erebo. Los truenos y las olas danzaban en sincronía. El cielo y el océano eran uno solo. Erebo se expandió como humo vivo, envolviendo a ambos dioses. Susurros, gritos, memorias antiguas llenaron el aire. Atenea vio visiones del pasado. La caída del Olimpo, la traición de los titanes, el rostro de su padre devorado por la tormenta. El dolor la atravesó, pero el trueno dentro de ella rugió más fuerte. No eres Zeus, eres más que su eco. La voz vino de su interior, de su propia alma. Atenea alzó la mirada, los ojos ardiendo como soles gemelos. El trueno se convirtió en espada, una lanza de luz que cortó la oscuridad. Erebo gritó, su forma temblando, pero aún no caía. Eres solo una chispa, rugió él, y yo soy la noche que nunca muere. Atenea dio un paso adelante. Cada paso encendía el cielo. Entonces que esta chispa incendia el universo. Golpeó con toda su fuerza. El trueno se expandió en todas direcciones, atravesando el mar, la tierra, el aire, el abismo. Por un instante, el mundo se llenó de luz pura. Erebo gritó mientras su cuerpo se fragmentaba en millones de sombras. Cada fragmento intentó escapar, fundirse con la noche, pero Poseidón levantó su tridente y selló el mar. El océano se convirtió en prisión, y las aguas se cerraron sobre la oscuridad. El silencio volvió. Atenea cayó de rodillas, exhausta. Su cuerpo ardía, su alma temblaba. Poseidón se acercó, tocando el suelo junto a ella. «Lo logramos», susurró. Ella lo miró, con lágrimas que chispeaban como relámpagos. «No», dijo débilmente. «No lo destruimos, solo lo encerramos». El mar rugió una última vez. En lo profundo, una voz rió, lejana pero viva. Mientras exista la sombra en el corazón de los dioses, yo volveré. El trueno cayó, el cielo se abrió, dejando pasar una tenue luz dorada. Atenea se levantó lentamente, su figura recortada contra el amanecer. «Entonces esperaré», susurró. «¿Esperar qué?», preguntó Poseidón. «El día en que incluso la luz necesite ser salvada». El mar se calmó, los relámpagos se desvanecieron, y el mundo respiró por primera vez en milenios. Pero en el horizonte donde el sol y las nubes se encontraban, un último destello cruzó el cielo. Un relámpago sin trueno, una advertencia. El fin había sido detenido, pero no vencido. Capítulo 10. El silencio de los dioses. El mundo había sido lavado por la tormenta. Las montañas aún humeaban, el mar dormía pesado y oscuro, y el cielo parecía vacío. Por primera vez desde el principio del tiempo, los dioses guardaban silencio. Atenea permanecía en el borde del monte Otris, con la mirada perdida en el horizonte. Las nubes, antes furiosas, se habían retirado dejando un lienzo gris. El trueno dentro de ella, que una vez rugía con la fuerza de 1000 tormentas, ahora susurraba apenas, como un corazón cansado. Poseidón emergió del mar con su tridente en la mano. Su rostro mostraba el cansancio de un dios que había sostenido el mundo sobre los hombros del agua. Se acercó a ella pisando la arena empapada. «Todo ha terminado», dijo, pero su voz no sonaba convencida. Atenea giró lentamente, su cabello dorado mezclándose con los reflejos del amanecer. «Nada termina, hermano. Solo cambia de forma». Sus palabras flotaron en el aire como un eco antiguo. Los vientos soplaron suaves, trayendo consigo murmullos del pasado. El rugido de Zeus, el canto de Apolo, la risa de Afrodita, los pasos de Hades en la oscuridad. Todos ausentes, todos perdidos. El Olimpo había desaparecido. Solo quedaban ruinas suspendidas entre nubes, columnas quebradas que brillaban como huesos de un gigante dormido. Poseidón alzó la mirada hacia las ruinas. Sin ellos, ¿qué queda de nosotros? Atenea cerró los ojos. Queda la memoria y la responsabilidad. El mar rugió a lo lejos,
como si respondiera a su juramento. El dios del océano suspiró. La oscuridad fue contenida pero no destruida. La escucho en el fondo del mar, riendo entre los abismos. Erebo no muere, dijo Atenea abriendo los ojos. Sus pupilas por un instante relampaguearon. Solo espera a que los dioses olviden temerle. Ambos quedaron en silencio. El viento soplaba con un canto triste. El mundo, aunque vivo, parecía suspendido en una calma imposible, como si el universo temiera moverse y despertar lo que dormía. Entonces, del cielo descendió Hermes. Su manto estaba rasgado y su mirada, antes llena de picardía, ahora estaba teñida de melancolía. He recorrido los reinos mortales, dijo. Las ciudades están en ruinas. Los hombres rezan, pero ya no a nosotros. Han comenzado a inventar nuevos nombres, nuevas esperanzas. Atenea lo miró con serenidad. Así debe ser. ¿Dejarás que nos olviden?, preguntó Hermes con amargura. Los dioses no necesitan memoria, solo propósito. Sus palabras resonaron entre los tres. Por primera vez comprendieron el peso del silencio que los rodeaba. No era ausencia, era cambio. El cielo, antes hogar de gritos divinos, ahora era un espacio vacío donde los ecos morían lentamente. Los dioses que habían sobrevivido vagaban dispersos, buscando sentido en un mundo que ya no los necesitaba. Atenea miró sus manos. Aún brillaban con energía, pero esa luz ya no era un don, era una carga. El trueno en su interior, la herencia de Zeus, comenzaba a apagarse. Y con él, su vínculo con el poder del cielo. El trueno no me pertenece, susurró. Pertenece al ciclo. Poseidón inclinó la cabeza. ¿Y qué harás? Dejar que el ciclo siga su curso. Se volvió hacia el horizonte, donde el mar y el cielo se fundían en una línea de fuego. Si el trueno fue el principio, el silencio será el renacer. Hermes bajó la mirada comprendiendo. Vas a irte. Atenea sonrió. No, voy a volver a donde todo comenzó. El aire se electrificó por un instante. La tierra vibró, y en medio del viento Atenea se elevó lentamente, envuelta en una espiral de luz. Su cuerpo se disolvió en millones de chispas que subieron al cielo como luciérnagas divinas. Poseidón observó en silencio, con los ojos llenos de una tristeza inmortal. Hermes se arrodilló. Del cielo cayó un último rayo, suave, dorado, que golpeó el suelo frente a ellos y dejó una marca luminosa, una espiral de energía, el símbolo de Atenea. El trueno había callado, pero su eco seguiría resonando por los siglos. Poseidón hundió su tridente en la arena y las aguas se abrieron. De su interior emergió una nueva corriente, clara y pura, que comenzó a recorrer el mundo. El mar protegerá su legado, dijo, y los hombres lo recordarán, aunque no sepan su nombre, respondió Hermes levantándose. En lo alto las nubes se disolvían. Una nueva luz bañó el mundo. No era el resplandor del trueno, ni el fuego de los dioses. Era el amanecer del hombre. Y así, mientras los últimos ecos del Olimpo se desvanecían, el universo respiró un nuevo principio. El silencio se convirtió en canto, el trueno en memoria, y los dioses en leyenda. Porque aunque el cielo callara, el eco del trueno seguiría vivo, en cada corazón que desafiara la oscuridad. Epílogo, el último relámpago. El tiempo siguió su curso, lento y silencioso, como un río que ya no recuerda su fuente. Los siglos pasaron, los nombres se desvanecieron, y las voces de los dioses fueron devoradas por el viento. El Olimpo se convirtió en piedra y polvo, sus columnas en montañas, sus tronos en ruinas olvidadas por el musgo y la lluvia. Pero a veces, cuando el cielo se oscurecía y el mar rugía con cólera antigua, los hombres miraban hacia lo alto y se preguntaban si los dioses realmente habían muerto. En una noche sin luna, sobre una colina cubierta de hierba, un niño observó el horizonte. El aire olía a tormenta. Las nubes se agitaban con un susurro que no pertenecía a este mundo. «Abuelo», dijo el niño señalando el cielo. «¿Qué es ese sonido?» El anciano levantó la vista. Durante un instante creyó escuchar el eco de un trueno lejano, un rugido suave que vibraba en los huesos más que en el aire. Sonrió con una mezcla de miedo y esperanza. «Es el cielo recordando», respondió. Y entonces ocurrió. Un solo relámpago cruzó el firmamento. No hubo trueno, solo luz. Una línea dorada que partió el cielo en dos, como si un dios olvidado hubiera abierto los ojos por última vez. El niño observó fascinado. El rayo cayó lejos, más allá del horizonte, y durante un instante el mundo entero pareció despertar. Los árboles temblaron,
El mar respondió con un murmullo profundo y una energía invisible recorrió la tierra. Bajo las aguas del océano, el tridente de Poseidón, cubierto de coral y tiempo, vibró. En lo alto del cielo, entre las constelaciones, una chispa azul parpadeó. La forma de una mujer envuelta en luz, sosteniendo una lanza de trueno. Y en el viento apenas perceptible, una voz antigua susurró: el poder no muere, solo cambia de manos. El niño no entendió las palabras, pero sintió algo, un estremecimiento en el pecho. Una llamada. Extendió la mano hacia el cielo y por un instante creyó ver el rayo reflejado en sus ojos. Era débil, pero estaba ahí. Una chispa. El anciano lo miró y se quedó sin aliento. El mismo brillo. La misma mirada que siglos atrás había tenido la hija del trueno. El niño bajó la mano. El cielo volvió a la calma. Solo quedaba el eco de la tormenta perdiéndose entre las montañas. El anciano habló en voz baja, como si temiera que el universo lo escuchara. El trueno ha elegido de nuevo. Y así, el mundo siguió girando. Los dioses dormían en la memoria de las estrellas. El mar guardaba su promesa, y el cielo en su silencio escondía un secreto. La chispa del trueno aún vivía, esperando el momento de despertar. Porque mientras exista oscuridad, siempre habrá una luz que se atreva a desafiarla. Y cuando llegue ese día, el último relámpago no será el fin, será el principio. Análisis del mito. El legado de los dioses. Desde el principio de los tiempos, los dioses representaron los sueños, los miedos y la fuerza que los hombres no podían explicar. Poseidón, Zeus, Atenea, Thor. Todos ellos fueron reflejos de algo más profundo, la voluntad humana de dominar lo imposible. Cuando el trueno caía del cielo, no era solo el poder de los dioses, era el eco del valor humano que se negaba a rendirse, porque incluso los dioses, en su grandeza, temían lo mismo que nosotros: el olvido. El mito de El último relámpago nos recuerda que la divinidad no muere con el silencio de los templos. Cambia de forma. Se esconde en la ciencia, en la imaginación, en la chispa que impulsa a cada ser humano a desafiar los límites. El niño que alzó la mano hacia el cielo no fue elegido por un dios. Él se eligió a sí mismo. Y en ese acto, en esa simple chispa de deseo, nació la nueva era. La era de los hombres que heredan la voluntad de los dioses. Porque el verdadero poder del trueno no está en el cielo, sino en el corazón de quien se atreve a encenderlo. Fin del análisis. El legado de los dioses. El poder no muere, solo cambia de manos.